Sultán Saladino logró una victoria en Hattin que le permitió conquistar el reino cruzado de Jerusalén. Saladino logró este triunfo espectacular unos 2 años después de la muerte de Balduino IV, el rey leproso de Jerusalén. Si Saladino hubiera luchado contra Balduino en Hattin, ¿habría logrado su victoria? Balduino IV leproso y cruzado fue uno de los comandantes más destacados de su tiempo y un digno rival para el valiente sultán. En su lucha, Saladino tenía una gran ventaja. Controlaba el territorio alrededor del reino de Balduino y contaba con ejércitos mucho mayores. El joven rey también padecía una grave enfermedad, lepra. Pese a su enfermedad y pocos hombres, Balduino el leproso lideraba a sus caballeros, espada en mano, luchando contra las legiones de Saladino varias veces. Motivado por su fe cristiana, estaba decidido a defender Jerusalén a toda costa. Hoy exploraremos la vida, luchas, triunfos y derrotas de este joven extraordinario que desafió a un imperio mientras padecía lepra. Esto es Historia Real de las Cruzadas. Historia, la vida del rey Balduino. Cuarto, el rey leproso de Jerusalén. En el verano de ese año nació un niño para Amalrico, conde de Jaffa, y su esposa Inés de Courtenay. Amalrico fue un destacado señor en el reino de Jerusalén, un pequeño reino fundado hace unas 6 décadas por caballeros francos de la Europa cristiana occidental, como resultado de las notables victorias de la Primera Cruzada. El objetivo de este reino era proteger los lugares santificados por la vida de Cristo, especialmente Jerusalén, donde fue crucificado y resucitó. Pero el reino cruzado estaba rodeado de territorio enemigo, al estar junto a poderosos estados musulmanes. Jerusalén era sagrada para los musulmanes por el viaje nocturno del profeta Mahoma. Así, el bebé de Amalrico nació en un reino en guerra, el campo de batalla entre cristianos y musulmanes en la gran lucha, conocida como las Cruzadas. El hijo de Amalrico fue bautizado Balduino en honor a su hermano mayor, Balduino III, rey de Jerusalén. En el bautizo del bebé, el propio rey fue el padrino. El rey bromeó diciendo que quería regalarle el reino de Jerusalén a su sobrino como bautizo. En ese momento, esto parecía poco probable, pues Balduino III era joven y acababa de casarse con una bella princesa bizantina. 2 años después, el rey Balduino III murió inesperadamente sin hijos y su hermano Amalrico asumió el trono. Aunque Amalrico, como único hermano de Balduino III, era el heredero claro al trono de Jerusalén, la alta corte y el clero no lo confirmaron. A menos que apartara a Inés, no era porque no fuera apta para ser reina. Era hija de Joselino II de Edesa y parte de una de las familias más prestigiosas del reino. Pero su familia perdió sus tierras en 1144, cuando el condado de Edesa fue conquistado por Sengi de Mosul. Podría ser que la alta corte estuviera preocupada de que Inés, si llegaba a ser reina, pudiera usar su influencia para expandir el poder de su familia a expensas de las casas nobles tradicionales de Jerusalén. Los estudiosos no están seguros, pero no hay duda de que para convertirse en rey, Amalrico tuvo que aceptar anular su matrimonio con su esposa. La alta corte aceptó reconocer como legítimos a los hijos previos de Amalrico e Inés. Balduino, de 2 años, y su hermana mayor entraron en la línea de sucesión al trono. La princesa Sibila Balduino vio poco a su madre después de su separación de Amalrico. Agnès solo se habría encontrado con su hijo en ocasiones públicas. También veía poco a su hermana. Sibila fue enviada a educarse en el monasterio de Betania, donde su tía abuela Joveta era la abadesa. Cuando el príncipe Balduino tenía 6 años, su padre se volvió a casar. La nueva esposa del rey era María Comnena, princesa de la familia imperial bizantina. Pero hay poca evidencia de alguna relación cercana entre la reina María y su hijastro. El rey Amalrico quería asegurarse de que su hijo tuviera la mejor educación posible.
así que nombró como tutor del niño a Guillermo, arcediano de Tiro, uno de los hombres más eruditos del reino. Fue Guillermo quien primero identificó la enfermedad en el joven Balduino. En su crónica, Guillermo narra con tristeza cómo sospechó que Balduino tenía lepra. El niño, que entonces tenía unos 9 años, fue encomendado a mi cuidado para ser instruido y educado en estudios liberales. Mientras estuvo bajo mi cargo, me dediqué a mi alumno real con esmero vigilante y lo cuidé con la solicitud que correspondía a su elevada posición. Jugaba con sus compañeros de noble rango cuando empezaron. Como niños traviesos, se pellizcaban brazos y manos con las uñas, y los demás gritaban de dolor. Pero Balduino, aunque sus compañeros no lo perdonaban, lo aguantaba con paciencia como si no sintiera. Al principio, sospeché que se debía a su capacidad de aguante y no a una falta de sensibilidad. Al llamarlo, noté que su brazo y mano derechos estaban entumecidos. Se avisó a su padre y se consultó a los médicos. Es imposible contener las lágrimas al hablar de esta gran desgracia. El rey Amelric llamó al médico árabe cristiano Abu Suleimán Dawood para tratar la enfermedad de su hijo. Empleó al hermano del médico, Abul Khayr, para enseñar al príncipe a montar caballos de guerra. Era esencial que un gobernante franco se pusiera la armadura y liderara a sus caballeros en batalla. Un caballero franco debía controlar su caballo con las rodillas, pues usaba el escudo y la lanza al cargar contra el enemigo. Por todos los relatos, el príncipe Balduino sobresalía como jinete. En este momento no mostraba síntomas importantes de su enfermedad y, de hecho, cabalgaría junto a sus caballeros durante muchos años más. En el siglo XII se creía que la lepra era contagiosa y solo Dios podía curarla, pero los francos veían santidad en los gravemente enfermos. La gente tenía miedo de contagiarse la enfermedad, pero también buscaba cuidar a los leprosos con obras de caridad. En la década de 1140 se estableció la Orden de San Lázaro en el Reino de Jerusalén para atender a los leprosos. Esta orden incluía caballeros que habían contraído la lepra y que seguirían luchando hasta que se enfermaran demasiado. Amelrico debió preocuparse de que la enfermedad impidiera que su hijo fuera rey. Era muy consciente de la fragilidad de la línea real. Su padre Fulco murió en un accidente de caza y su hermano, Balduino III, falleció de una enfermedad a los 33 años. Pero Amelrico murió inesperadamente. Durante la campaña, lideró su ejército contra Barnias y aceptó la paz con el gobierno de Damasco, mientras el ejército cristiano se retiraba. El rey dijo que no se sentía bien. Al llegar a Tiberíades, él tenía disentería, y en Jerusalén Amelric ya estaba muy enfermo. Allí, el rey murió el 11 de julio de 1174. Tenía 38 años. A la muerte del rey, la alta corte se reunió, convocando a todos los importantes señores y clérigos del reino. El príncipe Balduino fue apoyado por unanimidad como rey de Jerusalén, lo cual no fue solo una formalidad. La alta corte era el órgano de gobierno más importante en el reino de Jerusalén. Todos los miembros de la alta corte, incluido el rey, debían acatar sus decisiones. Aún no se confirmaba que Balduino tuviera lepra. Tenía síntomas iniciales de la enfermedad, pero sin manifestaciones externas ni discapacidades. Balduino tenía 13 años al asumir el trono. Fue coronado el 15 de julio de 1174. Se eligió esta fecha porque coincide con el 75 aniversario de la conquista cruzada de Jerusalén en 99. El patriarca coronó al niño y lo entronizó en la iglesia del Santo Sepulcro. Como Balduino IV, sexto rey latino desde la fundación del reino, Guillermo de Tiro debió de sentirse muy orgulloso. En su crónica ofrece un retrato memorable del nuevo monarca. Tenía buen aspecto para su edad, superando a sus antepasados. Era gran jinete y sabía manejar caballo. Tenía excelente memoria y disfrutaba conversar. Era ahorrativo y siempre recordaba favores y ofensas. Se parecía a su padre, no solo en el rostro, sino en toda su actitud.
Incluso su forma de caminar y el tono de su voz eran los mismos. Tenía mente aguda, pero hablaba vacilante. Como su padre, escuchaba con entusiasmo y aceptaba buenos consejos. El reino de Balduino IV era considerable y próspero, pero también estaba en una posición precaria. Los estados cruzados francos incluían todo el territorio costero de Siria y Palestina, desde las montañas de Amanus hasta el norte del desierto del Sinaí. El Principado de Antioquía y el Condado de Trípoli eran independientes, pero cooperaban con Jerusalén. El reino de Jerusalén abarcaba desde Transjordania, donde estaba el gran castillo de Kerak, hasta Gaza y Ascalón en el suroeste. Desde ahí se extendía al norte por la costa, incluyendo ciudades portuarias como Jaffa, Asuf, Acre, Tiro, Sidón y Beirut. Incluía el área alrededor del mar de Galilea, con su principal fortaleza de Tiberíades, y por supuesto, incluía las ciudades sagradas de Jerusalén y Belén al oeste del Mar Muerto. Sin embargo, el reino era reducido por el gran imperio de Saladino, quien gobernaba Egipto, así como importantes territorios musulmanes en Siria, como el Emirato de Damasco. Al ascender Balduino IV el reino de Jerusalén, era fuerte y próspero económicamente. Sus ciudades costeras eran un centro comercial clave en el Mediterráneo, donde musulmanes, cristianos y judíos hacían negocio. Personas de todas las religiones vivían bien en el territorio cruzado, practicando sus derechos y gobernando sus asuntos. Mientras fueran leales a los reyes francos, los castillos fronterizos protegían el territorio de invasiones. Pero había vulnerabilidades en las defensas del reino, especialmente al enfrentarse a un enemigo tan poderoso como Saladino. Recientemente Saladino había surgido como el antagonista más importante de los cruzados. Un kurdo nacido en lo que hoy es Irak, Saladino ascendió desde orígenes humildes hasta volverse prominente en la corte zengida en Siria. Finalmente se rebeló contra sus amos zengidas y estableció su independencia como sultán de Egipto. Aquí, Saladino estaba bien posicionado para expandir su poder, ya que Egipto era rico y podía mantener ejércitos enormes. Astuto y sumamente adaptable, Saladino demostró ser un gobernante muy capaz, así como un comandante militar valiente y astuto. También era un hombre de fe profunda, profundamente inspirado por su religión musulmana. Para él, los estados cruzados eran una abominación, y juró vengar las conquistas de la primera cruzada expulsando a los francos al mar. A los 13, Balduino IV seguía siendo menor de edad. La alta corte designó un regente hasta que el rey cumpliera 15 años. Raimundo, el tercer conde de Trípoli, pariente de Balduino, era un señor poderoso en el reino, casado con la princesa de Galilea, cuyos territorios poseía, además de Trípoli. Guillermo de Tiro lo describió como un hombre delgado y enjuto. No era alto, de tez oscura, cabello lacio y ojos penetrantes. Se comportaba con rigidez, tenía una mente ordenada, era cauteloso pero actuaba con vigor. Era moderado en su comer y beber, y aunque era generoso con los extraños, no era tan afable con los suyos. Al asumir Raimundo como regente, Inés, madre de Balduino, volvió a la corte, y María, viuda de Amalrico, se retiró a Nablus. Inés comenzó a influir notablemente en la corte de su hijo. Inés, tras ausentarse de la vida de su hijo, intentó relacionarse con Balduino, según el historiador Bernardo Hamilton. Balduino sin duda dio la bienvenida a la presencia de su atractiva y capaz madre, quien se preocupaba genuinamente por su salud y en quien podía confiar para que se hiciera cargo de su casa de manera eficiente. Dadas las circunstancias de su infancia, su relación con ella debió haber sido más parecida a la de un sobrino y una tía que a la de un hijo y una madre. Durante este periodo, Guillermo fue nombrado arzobispo de Tiro por Raimundo en el 74. Además, Inés le dio el arzobispado de Cesarea a un clérigo llamado Heraclio. El cronista Ernul dice que Heraclio era su amante. Esta historia sensacionalista es conocida, pero imposible de verificar, y proviene de un enemigo político de Inés. Saladino siguió expandiendo su poder tras la muerte de su rival y exmaestro, Nur ad-Din,
de la dinastía Zengí, apoderándose gradualmente de los territorios zengíes en Siria. Después de tomar Damasco, Saladino fue a la guerra contra Gumushtakin, quien gobernaba Alepo en nombre del hijo de Nur ad-Din as-Salih. Capturó Homs, Cafartab y Marat an-Numan de los zengíes. Saladino aceptó una tregua con los zengíes, aunque parecía que Alepo terminaría bajo el poder del sultán. Durante este tiempo, Raimundo de Trípoli no actuó militarmente para frenar el avance de Saladino. En lugar de aliarse con los zengíes, Raimundo hizo una tregua con Saladino. En el 75, que Guillermo de Tiro describe como no a nuestro favor, el juicio de Guillermo parece acertado, porque Saladino había escrito al califa Abbasí en Bagdad, afirmando que sus guerras contra los zengíes eran solo un medio para unir a todo el Islam, para atacar a los francos y recuperar Jerusalén para el dominio musulmán. En 1976, Balduino cumplió 15 años y terminó la regencia de Raimundo. Para entonces, el rey ya mostraba signos de su lepra, especialmente en su rostro, manos y pies. Guillermo de Tiro afirma que sus súbditos se angustiaban al verlo, y Mad ad-Din, cronista de Saladino, lo registró por escrito. Los francos estaban preocupados por mantenerlo en el cargo, pero no prestaron atención a su lepra. La enfermedad del rey llevó a la alta corte a apresurar el matrimonio de su hermana Sibila. En 1976 la corte pactó el matrimonio de Sibila y Guillermo, Espada Larga, marqués de Montferrato y primo del Sacro Emperador Romano y del rey de Francia. Era una excelente opción política como futuro consorte de Sibila. Un año después, Guillermo Espada Larga enfermó y murió, dejando embarazada a Sibila, de 17 años. Esto empeoró el problema, pues la muerte de Espada Larga eliminó la posibilidad de que él liderara el reino tras la muerte de Balduino el Leproso. El embarazo de Sibila implicaba que su futuro esposo debía aceptar que sus hijos difícilmente heredarían el reino, y pocos grandes nobles cristianos aceptarían tal acuerdo. Mientras tanto, Saif ad-Din de Mosul, otro de los herederos zengíes de Nur ad-Din, organizó una nueva coalición contra Saladino, incluyendo a los emires de Sinjar y Mardin. Esto obligó a Saladino a llevar su ejército otra vez a Siria. Al estar en paz con los cruzados, marchó sin oposición por Transjordania. Combatió a Saif al-Din de Mosul y aliados en la batalla de Tel al-Sultán, cerca de Alepo, en abril del 76. La lucha fue feroz, pero Saladino salió victorioso y avanzó hacia Alepo. El gobernante de Alepo, Gumushtakin, se alió con el príncipe cruzado de Antioquía, Bauman III, para sellar la paz. Liberó a prisioneros francos, incluido un señor que llevaba 15 años encarcelado, Reinaldo de Chatillon, y Joselino III de Courtenay, tío del rey Balduino. Antes de ser encarcelado, Reinaldo de Chatillon era una fuerza considerable. Caudillo feroz descrito por Bernardo Hamilton como figura controvertida. Ahora, finalmente libre, Reinaldo volvería a asumir una posición prominente en el reino cruzado y desempeñaría un papel clave en el reinado de Balduino IV. Saladino parecía estar a punto de conquistar Alepo. Capturó el castillo de Azars y cerró el cerco alrededor de la gran ciudad zengida. Sin embargo, de manera abrupta canceló su campaña e hizo una tregua con los zengidas que incluía la devolución de Azars. ¿Por qué Saladino se retiró estando tan cerca de ganar? Los sucesos en Jerusalén llamaron la atención de Saladino. El 15 de julio de 1176, Balduino el Leproso alcanzó la mayoría de edad y obtuvo plenos poderes como rey de Jerusalén. El joven rey, ya gobernante independiente, rechazó renovar el tratado de paz de Raimundo de Trípoli. Con Saladino comenzaba una nueva era. Balduino el Leproso no mantendría las políticas moderadas de su regente. Él quería atacar al enemigo. Balduino planeaba un movimiento audaz que sorprendería a Saladino. Lo sabremos la próxima vez.
Seguiremos la historia del rey Balduino el Leproso en el próximo video. Haz clic en el video en tu pantalla para descubrir qué pasa luego.